respecto a las autopartes, yo diría que ha sido una de las principales preocupaciones de la presidenta Sheinbaum, que a las autopartes en México se les dé el trato previsto en nuestro tratado con los Estados Unidos y Canadá. Quiere decir que no se les impongan tarifas, aranceles, y que podamos seguir exportando. Es una industria muy grande en nuestro país, es donde tenemos el mayor contenido nacional. Entonces, pienso que es un avance importante en nuestro país, el que, como ya se comentó por parte de la presidenta, el día de ayer se publicaron instrucciones a las autoridades aduanales de Estados Unidos y ahí se referencia, se ratifica, se hace explícito, se subraya que las autopartes en México, también lo serán para Canadá, tienen el trato de nuestro tratado y por lo tanto no pagan aranceles, van a ser consideradas como parte de, como si fueran también de Estados Unidos, para los descuentos que la industria automotriz va a aplicar o compensaciones que va a aplicar en las próximas semanas. En esencia es lo que quiere decir lo que ayer vimos. Me parece una buena noticia, desde luego, para nuestro país y otro avance. Ahí vamos avanzando. Bueno, desde el primer momento ustedes saben que se habló de aranceles. En un principio fueron hacia México y Canadá, relacionado supuestamente por los temas de seguridad. Digo supuestamente porque después vino para todo el mundo por temas comerciales, o sea que también había un tema comercial vinculado con los primeros aranceles que se anunciaron. Desde ahí pues establecimos una relación con el presidente Trump. Primero se logró un mes de plazo a partir de mayor seguridad en la frontera norte y su frontera sur. Después vino otro anuncio relacionado con que todo aquello que está dentro del tratado comercial, dentro del TEMEC, tiene arancel cero, y lo que está fuera del tratado, que se estaba exportando sin aranceles, tendría un arancel. ¿Qué significa esto? Cuando se está dentro del tratado, tiene lo que se llaman reglas de origen. Quiere decir que la mayor parte de lo que se produce esté producido en Canadá, en Estados Unidos o en México. Si no tiene esas reglas de origen, entonces estaba exportando a partir de otro mecanismo que tiene la Organización Mundial de Comercio, que se llama Nación Más Favorecida. Entonces, en este momento, lo que está dentro del tratado tiene cero aranceles. ¿Cuáles excepciones hay? Acero y aluminio, que lo tienen todos los países del mundo, y en vehículos y autopartes, pues se ha dado un trato preferencial a todo aquello que se produce dentro del tratado. En particular, las autopartes, pues siguen teniendo cero aranceles. Entonces, esa es la situación en la que estamos ahora. El presidente de España, después de distintos análisis que siguen haciendo de qué produjo este apagón, responsabilizó a las empresas privadas, porque en España hubo un proceso de privatización del sector eléctrico muy fuerte, que ha tenido problemas de aumento en la tarifa de manera impresionante y ahora de la situación que se vivió en España. Entonces, es importante hablar de esto porque en el periodo neoliberal el objetivo era privatizar todo, incluso la energía eléctrica y Comisión Federal de Electricidad. Zedillo fue en el que en 1999 presentó el cambio para que CFE se privatizara por completo. No se logró gracias a las movilizaciones sociales que hubo en aquella época. Particularmente el Sindicato Mexicano de Electricistas tuvo un papel muy importante en aquellas movilizaciones. Pero muchísimos participamos en aquellas movilizaciones en contra de la privatización porque siempre dijimos que no iba a ser a favor del desarrollo nacional, sino al contrario. Entonces, ahora se permite 46% de inversión privada
Y la nueva inversión privada va a ser principalmente en energías renovables y 54% de Comisión Federal de Electricidad a partir de distintas fuentes y también de las fuentes renovables de energía. Podemos ver lo que pudiera haber sido para México si se hubiera privatizado. Tenemos un espejo con lo que está ocurriendo. Sí, y en muchos otros lugares donde ha habido problemas relacionados con que finalmente acabó por privatizarse todo y se generan incluso problemas técnicos, no solamente pues lo que significa en términos de la soberanía energética, sino también de los problemas técnicos que se generan producto de este proceso de privatización. Y no lo digo yo, lo dijo el propio presidente de España. Bueno, gracias, presidente. Siempre lo he dicho. Lo dijimos el 2 de octubre del 2024. ¿Quién fue el responsable de una represión ordenada? Pues el presidente de la República de entonces. Esto es solamente para que los jóvenes de nuevo conozcan el ambiente que se vivía en aquella época. ¿Por qué lo ponemos? Porque el debate hoy es el autoritarismo. Así lo quiso poner la oposición. ¿Es autoritario llamar al pueblo de México a votar por el Poder Judicial? ¿Es autoritario que haya libertad de expresión? ¿Que se pueda decir lo que uno quiera en cualquier medio? ¿Es autoritario que no se censure? Y no estamos más que informando desde los distintos puntos de vista, y que el que escucha la mañanera, el que lee un artículo, tome su propia decisión, su propia forma de ver el mundo y de ver la historia de México. Entonces, así como hay una acusación directa a la presidenta de la República de que es autoritaria porque hay elecciones en el Poder Judicial, pues vamos a hablar de épocas donde se vivió el verdadero autoritarismo vinculado con la represión. Cuando hay un momento de autoritarismo que tiene que ver con represión a movimientos sociales, movimientos indígenas, cuando tiene que ver con asesinato desde el Estado de dirigentes sociales, entonces hablemos de autoritarismo. Es nada más para que quien nos escuche y quien lee y quien escucha los medios, pues haga sus propias reflexiones y lea qué ocurrió en aquella época y qué ocurre hoy, cuál es el espacio de libertad que se vive hoy y los espacios que se vivieron en aquella época. Entonces, con esto cerramos el tema y pues ya, que la ciudadanía, que el pueblo de México pues tenga la información suficiente, sobre todo los jóvenes que no vivieron aquellas épocas. Nosotros ya pasamos por una historia de nuestro país, tenemos nuestras reflexiones, pero que cada quien decida con información dónde hay autoritarismo y dónde hay libertad y dónde hay democracia.